96.5. Continuamos en Sol de la Tarde, son ya las 4:02 minutos. Bueno, continuamos. después de esta entrega del soberano que hicimos aquí, ¿Cómo es? yo creo que ahora es que vamos a empezar. Bueno, después inicia que... Sol de la Tarde, a esta hora de la tarde, cierto retraso, problemas técnicos. No, hicimos el una... sol en el arte. Exacto, el sol en el arte, Ay, porque Dios se entregan mío. los soberanos y estaban ustedes, porque yo estaba... Doña Consuelo estaba así como en el aire. Bueno, ¿Quién será yo no este? manejo el tema, yo no manejo bien el tema, sinceramente. Pero está con nosotros ya la doctora Cristina Aguiar Quesada. La doctora Cristina Aguiar, a quien yo tengo el honor de conocer, es experta en Derecho Internacional. Yo creo que el país tiene que sentirse muy orgulloso de tener a Cristina Aguiar, a la doctora Cristina Aguiar. Estudió en Francia, además de aquí, en Francia. Estuvo en París. Usted estuvo en París también. Sí, cuando comencé mi carrera diplomática, mi primera designación fue en París. En París. Sí. Quiere decir que estuvo Catedrática. también... Sí, Una gran catedrática. una catedrática universitaria, Su carrera como ex académica. embajadora dominicana ante la ONU, que precisamente, Cristina, estabas en la ONU cuando se hizo que se declarara, cuéntalo tú misma, Sí, porque es muy emocionante. fue muy emocionante porque fue una negociación que tomó 3 años. Yo tuve que conversar con todos los grupos, con las personas influyentes en Naciones Unidas, para que aceptaran la idea de un nuevo Día Internacional que fuera dedicado a la conmemoración del tema de la violencia contra la mujer. Y desde el primer año, cuando yo llegué a Naciones Unidas, yo le dirigí una carta a Kofi Annan, hablándole del hecho del 25 de noviembre, del asesinato de las hermanas Mirabal, y cómo ya en el ámbito latinoamericano las ONG habían hecho de esa fecha algo icónico para simbolizar justamente ese flagelo que se había extendido por todo el mundo. Desde el primer año yo escribí y ya le fui dando seguimiento. Ya el tercer año yo dije, bueno, este año tiene que ir ya la resolución, redactamos la resolución y yo fui a negociar esa resolución personalmente con todos los grupos, con los países, para obtener las firmas de copatrocinio. Obtuvimos 105 copatrocinios y fue votada a la unanimidad. Finalmente se reconoció la necesidad de tener un día específico. Canadá ayudó mucho porque Canadá había tenido también un hecho muy trágico donde fallecieron, creo que 14 mujeres, algo así. Niñas, estudiantes. Estudiantes a principios de diciembre. Entonces ellos habían decidido declarar como la especie de la quincena contra la violencia. Que aquí se denomina de la por mujer. ley 16 días de activismo. Exacto. Entonces, pues Canadá me dio su apoyo, Noruega me dio mucho apoyo, Cuba me dio apoyo. Increíblemente, el día que se iban a celebrar las elecciones para el Consejo de Seguridad, yo fui con mi hoja de copatrocinio a ver a los embajadores árabes, que eran todos amigos míos. Yo tenía una excelente relación personal con los jefes de misión y todos firmaron. Y los que no estaban ahí, después le dijeron a sus segundos que estaban en la tercera comisión, que es la Comisión de los Asuntos Sociales, que patrocinaran esa resolución. Sudán me la O sea que en patrocinó. su gestión es que se aprueba el 25 de diciembre. Fue una El 25 de motivación de noviembre. ellos, una 25 de noviembre. Eso fue una como iniciativa mía. Pero eso merece un aplauso, señor. Gracias. Este país hay que conocer la historia, por No, Dios. y sobre todo que han tratado de borrar mi nombre del tema, yo no sé Pero ¿y por qué. Porque, bueno, yo no soy feminista furiosa, yo defiendo los derechos de la mujer Sí, porque hay mucho con fanatismo en medida, eso. porque Sí, hay mucho es cierto, fanatismo es cierto. en ese ámbito y yo no soy fanática. Como no soy fanática en ninguna otra cosa, ni siquiera en el ámbito religioso, en ese tampoco yo no soy fanática. No, pues yo la voy a invitar a una Doctora campaña que Aguiar. yo tengo para está participar muy de la bien. campaña del Lazo Blanco, que son los 16 días de activismo, una ley que aprobó el Congreso, que nadie Nadie ni lo siquiera el hace, gobierno, nadie. le hace caso. Pero Ni la entonces feminista. tenemos que Doctora, resucitarla y darle claro. vigencia. Doctora Cristina, me llama poderosísimamente la atención. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos pues decidió de manera unilateral, encontró cabida solamente en Guatemala, la mudanza de la sede de la embajada en Tel Aviv al territorio neutral de Jerusalén. ¿Qué
enfoque podemos darle a esta decisión desde el punto de vista del derecho internacional? El derecho internacional no reglamenta ese tipo de actividad por parte de los estados, de acción, porque eso es una cosa puramente administrativa. Las únicas dos cosas que el derecho internacional rige es el reconocimiento de Estado y el reconocimiento de gobierno. Pero en la declaración unilateral de un Estado que quiere reconocer X, Y ciudad como la capital de un Estado X, eso es algo de su ámbito puramente interno. Yo leí con mucha preocupación por la torpeza que veo en la acción de misma, que los países árabes van a perseguir a los Estados Unidos delante de la Corte Penal Internacional por ese hecho. Entonces eso es mal conocer el derecho internacional y sobre todo el derecho penal internacional. Por parte de los países árabes. Por parte de los países árabes y la autoridad palestina. Sí. Eso es, pero verdaderamente tener un desconocimiento absoluto de lo que es el derecho penal internacional. Yo representé a la República Dominicana en la conferencia de plenipotenciarios para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Por consiguiente, yo participé directamente en la elaboración del Estatuto de Roma y se le debe a la República Dominicana el preámbulo de ese estatuto contenga párrafos fundamentales que fue de la propuesta de preámbulo que yo hice, que no tuvo tampoco mucho eco aquí porque, bueno, siempre estamos más ocupados en otras cosas, ¿verdad? Que aquí lo importante no es importante. Que los aportes fundamentales. Sí. Que aquí hay que autohacerse las relaciones públicas. Hablando eso es algo tremendo, porque yo no estaba como muy acostumbrada. Si usted manda una nota, sale. Si usted no manda, a nadie le interesa. Doctora, hay un tema... yo iba a comenzar por ahí la pregunta, pero voy a bajar un poco. Hay un tema que siempre nos toca a nosotros los dominicanos y en los últimos tiempos usted que lo maneja también. La apatridia, acusar a República Dominicana de que es una fuente de apatridia porque nosotros la sentencia 168 le quita. A mí me lo dijo hasta un candidato presidencial. Esa sentencia le quita la nacionalidad a los dominicanos de origen haitiano y la apatridia, y ahora siguen otra vez, viene de que una señora embajadora y habla de la sentencia y de la apatridia. ¿Hay apatridia en este país, doctora? No. Primero hay un elemento técnico muy fuerte que es, yo creo, el obstáculo más sólido al hecho de que no puede haber apatridia, y es que en los dos países existe el jus sanguinis. Jus sanguinis en la República Dominicana, jus sanguinis en Haití. Por consiguiente, no hay ninguna posibilidad de apatridia. Eso se daría si en uno de los dos países rigiera únicamente el jus soli. Entonces, en ese caso, sí, puede haber apatridia, pero en este caso no. Y por otra parte, la República Dominicana a lo que está confrontada es a un problema de prueba, porque al ellos tener una nacionalidad de origen, y el Instituto de Derecho Internacional de 1889 estableció entre sus doctrinas que la nacionalidad de origen no se pierde ni siquiera por renuncia, solamente en caso de que usted tome las armas en contra de su país, porque ya eso es alta traición. Claro, ya hay un despojo, y eso justifica un despojo de ese vínculo político-jurídico que es la nacionalidad. Entonces, por consiguiente, si ellos tienen una nacionalidad de origen, el problema es que no existe la prueba material porque el Estado no les da documentos de identidad. Pero la garantía del derecho a la identidad no es la República Dominicana que tiene que asumirlo, es el país donde ellos nacieron y además el país que ha mantenido en su ordenamiento jurídico como valor fundamental la nacionalidad por sangre, por filiación, que en las primeras constituciones especificaba que había de ser de sangre africana. Después la fueron refinando porque tiempo moderno imponen, ¿verdad? Actualización. Y una actualización. Y solamente se hablaba de hijos de padres haitianos, a donde quiera que nazcan, son haitianos. Por consiguiente, ese vínculo, que se llama el vínculo de la sujeción perpetua, ¿por qué un Estado escoge incluir ese criterio dentro de sus modalidades
de adquisición de la nacionalidad. Es simplemente porque ese vínculo permite el perpetuar la memoria histórica. Doctora, en ese punto de nuestra crisis de relaciones internacionales que uno percibe, o déficit que tenemos en nuestra relación internacional, Sí. cuando vimos la declaración de la embajadora, De la que próximamente será embajadora. bueno, la la candidata Bernstein. postulada embajadora, se delata que hubo un ejercicio de lobismo Sí. que evidentemente lo hace los fanáticos y simpatizantes irresponsables de la población haitiana radicada en Estados Unidos y nos maltratan, malogran nuestras relaciones sin necesidad y desconocen el comportamiento de nuestro país. ¿Qué puede hacer la República Dominicana? Porque la verdad que luce que hay un desconocimiento de la dimensión, de la justa dimensión de esa sentencia, que es una sentencia Los suprapoder. 168. Sí, claro, es una Sí. sentencia. Entonces, lo que quiero, sí, perdón, doctora, para contestar lo de Ángel, pero yo quisiera, la cuestión de la apatría, o sea, no somos generadores de apatría. No, nosotros no somos generadores de apatridia, porque nosotros no tenemos la obligación de dotarlos de documentos de identidad. Es su estado de origen Exacto. que tiene que darle los documentos de identidad. Y es más, entre Haití y la República Dominicana existe un convenio que está vigente, que es el convenio de 1938, más su modus operandi, donde es bien establecido cuáles son los documentos que tiene, de los que tiene que estar dotado un nacional haitiano y un nacional dominicano para poder cruzar la frontera. Porque el problema de prueba de dónde tú eres, no lo vamos a poner a hablar patuá todo el tiempo, o no le vamos a hacer una prueba de ADN, para que, o sea, es una prueba documental. Es una prueba documental. Entonces, el tratado, eso era lo que buscaba evitar, que los que crucen la frontera no tengan cómo demostrar su nacionalidad de origen. Entonces, ¿por qué ese tratado ha quedado en letra muerta? Y ojo, el decano Jean Carbonnier, gran profesor francés de sociología jurídica, decía que el derecho que no se usa se convierte en no derecho. En no derecho. Nosotros lo hemos dejado al abandono. Sí. Un tratado vigente, o sea, derecho internacional. Ya no es derecho interno, es derecho internacional. Lo hemos dejado al abandono cuando ahí está verdaderamente la respuesta a las dificultades. Si en una relación contractual internacional entre estados, que se materializa por un tratado, convenio, protocolo, acuerdo, hay una parte que es una parte que no cumple, que repetidamente incurre en fallas, incumplimientos, etcétera. El derecho internacional ha dado la solución. El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas dice que los estados deben resolver sus diferencias de manera pacífica mediante los siguientes modos, entre otros, ¿verdad? Y habla de la investigación, la conciliación, el arbitraje y por último el recurso judicial ante los tribunales internacionales. El tribunal por excelencia internacional es la Corte Internacional de Justicia que se encuentra en La Haya. Entonces, si nosotros tenemos un cocontractante que incumple, Sí. ¿por qué no lo hemos puesto en mora internacional de que cumpla ese tratado y lo llevamos a la Corte Internacional de Justicia? Ya. Señores, los países centroamericanos, ¿usted ha visto las veces que ellos han ido a la Corte? Sí, sí. Muchísimas Ahora veces. mismo está Eso- Bolivia y Chile, Y Chile sentados con el tema discutiendo pero del la uso de frontera. acaban de fallarle a Costa Rica y Nicaragua Sí. con el Exacto. tema del canal, Del canal. Sí. y del río. Ellos no tienen miedo de la justicia internacional. Nosotros le tenemos pánico. Quizá no tenemos costumbre. No tenemos costumbre, Ni no hemos, voluntad. no hemos formado tampoco un equipo de Óyelo ahí, especialistas óyelo que ahí. trabajen Eso. en esa materia. Señores, y a mí me da mucha pena porque yo mi título de experto jurídico internacional me lo gané a pulso en Francia. Mi currículum fue sometido por el Instituto Nacional de Expertos Jurídicos Franceses a un comité exterior
con gente del patronato francés, etcétera, para que determinaran por los títulos que yo exhibía si yo podía ostentar ese título de experto jurídico internacional. Entonces, cuando yo veo que aquí sabe derecho, quien la prensa dice que sabe derecho, Eso es así. a mí me dan ganas de llorar. Y el gobierno, gobierno utiliza a todos los abogados, y escúcheme que haga esta digresión, a todos los abogados que están en contra del país, todos. Bueno, yo no sé si es eso así, pero que debería ser un poco más. Después yo voy a decir debería ser un poco más equilibrado, cuidadoso, más equilibrado. un poco más cuidadoso. Yo estaba traduciendo mis notas para por fin acreditarlas aquí, porque yo me había negado de que mi nota de la Sorbona yo tuviera que bajarla, pero lo tengo que hacer, porque si no, no tiene ningún reconocimiento. No. Y yo estaba viendo las notas que yo saqué, yo dije, pero a mí me habían olvidado. Una muchachita que llegó a Francia con un bachillerato de la República Dominicana, compitiendo con franceses con su bachillerato, y yo saqué 9/10 en muchas materias, 19/20 en Derecho Internacional. Entonces quiere decir que yo me fajé. Sí, Sí, se Yo preparó, estudié. se preparó. Yo me Muy bien. preparé. Y cuando uno se prepara, ese nivel es para servir. Claro. Así es. Pues yo no me voy a sentir- Aportar. aportar. Por eso yo enseño, tratando de interesante. formar a mis estudiantes a que tengan pensamiento crítico, sepan analizar, sepan calificar una situación jurídica y por consiguiente puedan saber qué normas rige y cómo resolverla. Mira, la pregunta de Ángel, entonces nos vamos a la cuestión de la embajadora, que si hay lobismo, Ángel. Nuestra política exterior, Exacto. nuestra relación de promoción, luce que sigue un desconocimiento del peso e importancia de esta decisión de un órgano suprapoderes que realmente no hay forma de cómo atacarla. No, exactamente. Yo creo que hemos tenido algunas deficiencias en la metodología de explicar el alcance de la sentencia y lo que quiere decir una decisión de un órgano constitucional, pero extrapoderes, que esa decisión forma parte del orden constitucional. Violentar esa sentencia es violentar el orden constitucional. Ay, sí. Y la propia Constitución declara que todo acto que violente el orden constitucional es nulo y de nulo efecto. Por consiguiente, hay que explicarle, porque por ejemplo, en el sistema angloamericano las cosas no funcionan de la misma manera. Sin embargo, una decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tiene valor de ley. Sí. Wade and Roe sobre el aborto. No hay una ley, porque cada estado determina lo que quiere. Pero Wade and Roe abrió el camino para que los estados pudieran legalizar el aborto. Sí. Una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, bueno, en los tribunales constitucionales de los países de derecho continental, el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de todo el sistema. Y lo que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y lo expulsa del ordenamiento, a menos que el legislador no lo retome y Exacto. lo reformule, etcétera, no tiene forma de tener validez. ¿Por qué? Porque sustentando un principio que es el principio de la supremacía de la Constitución, y es por el valor filosófico que tiene la Constitución. La Constitución es un pacto social, o sea, es el pacto de convivencia entre todos los dominicanos. Por eso es la importancia de nuestra Constitución. Y el violentarla, o violentar alguno de los elementos que la Constitución protege, es violentar ese pacto que los dominicanos han convenido de tener para poder vivir juntos y organizar el ejercicio del poder. El problema es que el poder no quiere aceptar que tiene límites y que esos límites es el Tribunal Constitucional quien se lo recuerda. Maestra, Sí. caímos en el tema constitucional que es de derecho interno. Sí. Vamos a seguir ahí en esa línea y nos conectamos ya inmediatamente con el tema internacional. ¿Usted estaría de acuerdo con el concepto que han esgrimido varios juristas dominicanos de que el debate que hay en torno a una reforma constitucional para abrir o no abrir la posibilidad de una nueva presentación del presidente de la República, más que un debate jurídico, es un debate político? Es un debate político, sí, es un debate político. Cuando introdujeron este recurso contra el transitorio,
Yo me quedé muy dubitativa. Digo, bueno, pero ¿con qué poder el Tribunal Constitucional Exacto. va a revisar la propia La Constitución? propia Constitución que le da vida a él. Que le da, ¿Cómo va a exacto, revisar Que le da que vida le- al propio tribunal. que le da Exactamente. que declara inconstitucional algo que está contenido en la En la De la Constitución? Constitución que Constitución. crea Es ese algo organismo. inconcebible. Es algo Una locura. inconcebible. El único órgano que realmente puede revisar la Constitución es la Asamblea Sí, Revisora. eso fue un Exacto, disparate. la Asamblea Nacional Revisora. La Asamblea Nacional Revisora. Por Para mí consiguiente, quizás será- lo único que puede revisar el tribunal es si es atendible al presidente actual, como su primer o segundo periodo en función de esta Constitución. Corríjame. Que eso sí está pendiente de ser interpretado. Corrígame si me equivoco. Como estamos hablando de derechos fundamentales Sí. y el derecho a elegir y ser elegido Sí. se Ajá. califica como un derecho fundamental. Sí. Sí podría el propio presidente, él en su persona, autorizar a un abogado mediante documentación de representación para que incoe ante el tribunal que le eliminen esa prohibición que se le da a él como único ciudadano entre 10 millones que se le impide presentarse a un periodo presidencial seguido. Él es único Sí, para él interesar. tendría que hacerlo a título personal título porque personal. se trata de su derecho fundamental a elegir y ser elegido. Eso tendría que hacerlo él a título Él. personal. Él no lo puede hacer por persona interpuesta, de manera abstracta, no, pero que se le está violentando, no. Es él que tiene que accionar porque él es el titular de ese derecho. Para poder accionar, para ampararse Ok. por la violación de un derecho, hay que ser titular del Del derecho. derecho, claro. Hay que ser titular del derecho. Para demandar en justicia. Para demandar en justicia. Calidad. Es el tema de la Tiene- calidad. tiene La que ser calidad. parte Es el tema de la interesada. calidad. Ajá, exacto. Tiene que ser parte interesada. Claro, ese es el tema de la Exacto. calidad para Usted actuar no tiene y calidad accionar en porque justicia. usted no tiene, Entonces, No es parte entonces no es interesada. parte interesada o afectada. Aquí yo voy a hacer dos observaciones como académica. Exacto. Primero, ese tema de que se vulnera la igualdad de oportunidades, que eso va junto con el principio de la igualdad de oportunidades y el derecho a elegir y ser elegido, fue lo mismo que se le planteó a la Corte Constitucional de Colombia cuando Álvaro Uribe quiso volverse a reelegir. Y la Corte Constitucional de Colombia respondió diciendo que eso no era así porque ya él había agotado y había tenido suficientes oportunidades, pero además hay que tomar en cuenta un elemento Wow, qué interesante. que yo en mis investigaciones, cuando estuve haciendo el último ensayo publicado, que es sobre la identidad nacional constitucional. Este es un concepto que viene del derecho europeo, sobre todo del derecho constitucional alemán. Hay elementos dentro de una constitución que configuran una identidad constitucional a la que se le debe la misma protección que a la identidad nacional de los individuos o la identidad nacional como un derecho fundamental colectivo. Principios, por ejemplo, que han estado consagrados en la Constitución desde el documento originario. Nosotros tenemos en las constituciones de la República Dominicana un elemento recurrente y es que cada vez que se han modificado las constituciones, la mayoría de las veces era para reintroducir el tema de la reelección. De la reelección. Entonces quiere decir que dentro de la identidad constitucional dominicana hay un rechazo al tema de la reelección porque eso abría la puerta a las dictaduras. Históricamente, eso se verifica. Sí, sí. Entonces podemos considerar que dentro de la identidad nacional constitucional dominicana, el tema de la reelección ha sido siempre un tema marginal, porque creaba mucho rechazo por el tema de la perpetuación en el poder. Señores, Buenaventura Baeto, la compañía. Trujillo. El O mismo sea, Balaguer, Liz, se Balaguer. utilizó, Lili, la no Balaguer. reelección se utilizó, decíamos Ángel y yo esta tarde, se utilizó la no reelección como un arma política contra Joaquín Balaguer, porque Balaguer saliera Claro, y del ante poder. la, Doctora- debilidad de los oponentes Exacto. del gobernante Doctor- de turno, Doctora- por aquello de que las instituciones de nosotros son muy frágiles y se usan los recursos del Doctora- Estado para la Exacto, repostulación. En la estos dos presentación. temas que usted ha abordado con Sin el- embargo, con la Hipólito parte- es la excepción, porque Y Hipólito la estaba es. en el poder y perdió. Y perdió. Por las estupideces de gente que estaba al lado de él. con esta introducción que hace Pedro del Ujú. caso de la interpretación constitucional al asunto de la reelección, me queda claro la cátedra que usted acaba de dar en los dos aspectos que aborda, pero hay uno que usted no me lo profundizó, si lo puede retomar. Es el caso de la aplicación o no
interpretación o no, si es pasible de ser apoderado el Tribunal Constitucional de un recurso a los fines de que interprete si es este el primer periodo constitucional del presidente Danilo Medina en función del texto constitucional, esto al margen del transitorio número 20. Sí, el Tribunal Constitucional podría ser apoderado de un recurso en interpretación de la Constitución. Esa es una de sus funciones. Y recuérdense lo que decía el juez Marshall, de que la Constitución es lo que dicen los jueces que es. Entonces, sí, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse sobre esa posibilidad de que De interpretar sea, si es de interpretar el si es primero, el primer periodo o si ya agotó ¿Y sus tiene esa posibilidades. posibilidad la Constitución de ser interpretada? La Constitución es interpretada. Sí. Ya no es como antes, en el neoconstitucionalismo, la Constitución es interpretada. ¿Qué se dice del Tribunal Constitucional? Que es el supremo y el intérprete de la guardián Constitución. intérprete de la Constitución. Guardián Maestra, es supremo intérprete de la Y Constitución. si la profesora... Porque todo el mundo interpreta la Constitución, los legisladores, los jueces de sí, base. No, aquí Supremo. a su conveniencia. Supremo intérprete de la Constitución. Maestra, Tribunal Constitucional. si la maestra Cristina Aguiar, especialista de Derecho Internacional, Constitucional, le correspondiera estar sentada en el banco de los jueces del Tribunal Constitucional y le presentan ese recurso, Qué importante fuera para este. ¿qué haría usted? ¿Cuál sería su opinión dentro del debate y el fallo a dar ante esa proposición y esa demanda de justicia de ese caso en particular? Bueno, primero para poder contestar esa pregunta yo tendría que estar Revestida verdaderamente de la condición. revestida de la Estudiado el condición, caso. ¿verdad? No, pero- Y eso, yo me referiría a los principios académicos que guían la interpretación de la Constitución y sobre todo cuando se trata de la aplicación de la norma en el tiempo. Las disposiciones constitucionales son de aplicación inmediata. Entonces quiere decir que a la persona que está en ese momento se le aplica. De inmediato. Ay, De repita eso, inmediato. maestra. Repita eso. Sí. Repita Que las eso, normas- que Ángel está confundido hace días. Que las normas constitucionales son de aplicación inmediata. Bingo. Ok, Bingo. doctora, yo quisiera, luego que No, estos muchachos se van para la parte política, porque ellos lo que están en la parte No, doña, política. no. Esto es un debate Espérate. jurídico interesante. Sí. Ese es Pero el en la principio parte académico. Ese es el principio académico. Ese es el principio Sí, académico. Pero en la parte política, a mí me interesa cuándo, porque la he oído usted, Pedro, dame el Está favor. Consuelo. Terrible. Sabe demasiado. No, lo que yo quiero es sacarle el jugo a Cristina para los oyentes. Para volver a lo internacional. ¿Cuándo se produce una apatridia? ¿Cuándo hay apatridia entonces? Si nosotros no somos creadores de apatridia, ¿cuándo se produce una apatridia? La apatridia se produce cuando, por ejemplo, en el caso de Haití, República Dominicana, si el Estado haitiano decide de desconocer la nacionalidad de todos los nacidos en el extranjero, le hace del otro lado de la frontera, Sí. en ese caso, los haitianos nacidos en República Dominicana ya no tendrían una nacionalidad de origen, porque su estado de origen Cambió. pero eso no es una condición permanente, es un estado de apatridia porque es una cosa temporal que depende de una decisión política. Una de las razones por las que puede existir un estado de apatridia es una decisión política. La otra es la desaparición De un de un Estado Estado, mismo. del Estado mismo, porque el Estado Pasó en es los el Balcanes. generador de ese vínculo Sí. político-jurídico que es la nacionalidad. Señores, mire, yo los envío, bueno, eso está citado Sí. en mi ensayo, Sí. a la Que definición. dicho sea de paso va a salir publicado Sí, ya próximamente por escrito y se lo vamos a sí, regalar Yo a necesito todo el ese mundo. ensayo. a todo. Bueno, Sí. me quedó bastante bonito. Yo me quedé muy emocionada con la apreciación de José Checheco, Sí. porque en su conferencia él lo utilizó mucho y lo calificó de sólido, conceptuoso. Eso a mí me hizo un bien como académica que ustedes no pueden imaginar. Y en ese ensayo yo cito la definición que da
la Corte Internacional de Justicia en un caso muy célebre, que es el caso en derecho internacional sobre la nacionalidad, porque determina muchos aspectos del tema de la nacionalidad, que es el caso Nottebohm de 1955. Realmente yo los motivo para que lean esa parte de la decisión donde se articula verdaderamente cuáles son los elementos que componen la nacionalidad. Ustedes recuerdan que el señor Nottebohm era alemán, había comprado una naturalización en Liechtenstein y era durante la guerra, vivía en Guatemala y Guatemala estaba nacionalizando los bienes de los alemanes. Y él dijo, no, pues yo no soy alemán, yo soy de Liechtenstein. Bueno, en el caso, por protección diplomática, etcétera, escala hasta la Corte Internacional de Justicia y en el 1955 la Corte falla, diciendo entre uno de los elementos fundamentales de esa definición de la nacionalidad está el arraigo. Ay, sí. El arraigo es fundamental. ¿Y qué quiere decir arraigo? El arraigo quiere decir genealogía también. Eso es lo que dicen los profesores de la Complutense, Eugenio Rubio, que estuvo aquí, nos visitó y dio una conferencia magistral sobre el tema de la sentencia 168-13, diciéndole a la señora de Guispierre, porque dice, nosotros somos hispanizantes, no tenemos que decir Pierre, sino Pierre, que eso de que yo soy dominicana como tú es un eslogan publicitario, pero jurídicamente no tiene ningún fundamento, porque le faltaba la genealogía. O sea, ella no tenía ese arraigo que da la filiación y una serie de generaciones, como se dice en la Biblia, sus generaciones en este país, porque eso es lo que consolida verdaderamente ese vínculo entre el territorio y el individuo. Muy bien. Bueno, doctora, doña Consuelo, vamos a hacer una pausa. Si hay alguien que quisiera preguntar también, algo sí, vamos a habilitar los a la teléfonos. doctora Cristina Aguiar, porque yo creo que esto es un lujo que nos estamos dando, por favor nos pueden llamar aquí a los teléfonos o hasta el celular me pueden llamar, pero vamos, como dice Ángel. Vamos a hacer una pausa. Una pausa. Regresamos de inmediato con la doctora Inmediatamente, Cristina Aguiar.